Desde el curso 2012-2013 estamos haciendo asambleas generales. En esas asambleas generales estamos trabajando diferentes cuestiones desde una perspectiva comunitaria, en donde todo el mundo aporta su solución ante un problema. Participan profesores, alumnos, padres y madres. Y eso para mí es bueno porque en otros colegios no hay muchos colegios que lo hagan. El objetivo es que todo el mundo pueda participar y las voces de todo el mundo sean escuchadas y todo el mundo se sienta cómodo para participar. Entonces primero hacemos pequeños grupos, los dividimos por números al azar, al entrar, se lanza una cuestión de trabajo comunitario. Tienen que decidir cosas en común para mejorar el colegio y también hablar del tema que va a ser la asamblea. Este año va a ser el tema de la asistencia. Cada grupo lanza unas propuestas, acuerdos, y luego esos acuerdos van al plenario, el plenario los aprueba o no los aprueba. ¿Sí? ¿Dos propuestas aprobadas? Vale. Pues hablando, porque hemos llevado propuestas de la clase y le hemos llevado a la asamblea. Yo creo que en verdad hemos coincidido la mayoría de grupos en varias cosas. ¿Que por qué no hay que venir los niños al colegio? Pues una de las cosas es porque cuando un niño deja de ir al colegio se pierden muchas cosas. Pierde mucho aprendizaje, pierde lo que se han aprendido sus compañeros, o sea, que tienen que venir. Por cultura, a lo que es al poblado gitano nos gusta reunirnos y que haya gente mola estar, ¿no? Hay muchos padres, como yo, que no hemos podido terminar el colegio, me ha gustado mucho y no lo he podido terminar porque yo era la mayor de todos mis hermanos, me quitaron del colegio para empezar de ellos. Entonces yo le digo a las madres y a los padres de ahora, y a los niños sobre todo, que aprovechen, porque esto es muy bueno, tanto para padres como para hijos. Y a los chicos de sexto, de verdad, que les doy fuerza para decir que cuando terminen el colegio, que se vayan al instituto, y porque es una oportunidad única. El trabajo va a tener un éxito seguro, ¿no? Si participa el voluntariado, participan las familias, participa el profesorado, participan los educadores y educadoras de comedor, es una perspectiva en la que al haber más voces va a haber más, como comentaba, ¿no? Más posibilidades de éxito. Pues nada, hasta la próxima, gracias. ¿Qué son los sueños que hacen caminar a la comunidad de aprendizaje? Pues bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Saludos.